Hola, ¿cómo están? Germán Gutiérrez los saluda nuevamente y es un placer compartir este teórico con ustedes. Nos referiremos a la anatomía imagenológica del tórax y esta clase se va a dividir en dos partes. En esta primera parte vamos a referirnos a la radiografía de tórax y van a tener un segundo video para tomografía y resonancia de tórax. Bueno, esta primera parte la voy a dividir en estos cuatro capítulos. Primero, algunos conceptos generales sobre la radiografía del tórax. Luego vamos a estudiar los criterios de valor diagnóstico. Y luego abriremos dos grandes capítulos en el que trataremos, en primer lugar, la proyección de frente de la radiografía de tórax y luego la proyección de perfil. Bueno, comenzamos por algunos conceptos generales sobre la radiografía de tórax. Es el estudio imagenológico más solicitado, esto es algo importante. Las instituciones lo tienen, es un método accesible, de bajo costo, se realiza muy rápido. Emite poca radiación comparado, por ejemplo, con lo que es una tomografía. Y diagnostica patologías muy frecuentes, respiratorias, cardíacas, por ejemplo, que son muy frecuentes. Así es la manera como idealmente se realiza. Digo idealmente cuando la persona puede estar de pie porque es la posición ideal para realizar el estudio. Desde ya digo que en muchas ocasiones en las instituciones de salud hay pacientes que no pueden estar de pie, que tienen que estar en cama o en silla, y entonces el estudio ahí cambia un poquito la manera de realizarse y ya lo vamos a explicar. Pero en primer lugar, digamos que en condiciones ideales el paciente de pie tiene que estar, la posición, la distancia a la cual está desde el tubo de rayos, que es este, es de 1,80 m. Ya les voy a explicar por qué tiene que estar a esta distancia, que es un poco bastante larga esta distancia, ¿verdad? Y miren cómo coloca los miembros superiores. ¿Vieron cómo los coloca? Eso tiene también un porqué, que ya lo vamos a explicar, que es que permite que las escápulas se proyecten por fuera del tórax, entonces no se superpongan. Ya lo vamos a ver ahora. Bien, entonces este es el par radiológico del tórax. ¿Sí? El enfoque de frente, se llama así, este es el nombre técnico, enfoque de frente y enfoque de perfil. Así que, dada esta posición que les expliqué, el enfoque de frente idealmente es póstero-anterior. Póstero-anterior, como se fijan, el rayo le ingresa por la espalda de la persona. Le ingresa por la espalda. Así que, de pie, a 1,80 m de distancia del tubo de rayos, de donde se emiten los rayos X, con los miembros superiores colocados de esta manera, y el enfoque de frente es póstero-anterior. Esto es lo que se obtiene en un estudio normal. Vamos a explicar entonces mejor esto de póstero-anterior. Miren estas dos imágenes. Miren estas dos imágenes. Desde ya les digo que corresponden al mismo paciente, a la misma persona, ¿tá? A la misma persona, y las dos son normales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si ustedes se fijan, hay grandes diferencias. Más que nada, creo, miren el tamaño de lo que es la silueta cardíaca. En estas que estoy señalando se ve más grande que de este lado. Pero yo les había dicho que las dos eran normales. ¿Saben cuál es la diferencia? Que esta fue realizada en póstero anterior, lo ideal, mientras que la de este lado fue realizada antero-posterior. Por ejemplo, lo que les decía hoy cuando se hace en cama, por ejemplo, o en silla, que el paciente no puede estar de pie. Entonces, en estas condiciones tenemos que saber que el estudio pierde calidad diagnóstica cuando está hecho en antero-posterior, cuando el rayo le ingresa por delante. ¿Sí? Y una gran contra que tenemos es esta, valorar el tamaño del corazón. Desde ya le decimos, cuando el estudio está hecho en cama o en silla, es decir, no de pie, no podemos valorar correctamente el tamaño de la silueta cardíaca. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si está hecho así? Bueno, lo tienen que indicar. Ustedes van a ver acá un cartelito en algún lado escrito por el licenciado en imagenología, que es quien realiza el estudio, el licenciado, y que va a decir en silla, en cama, se los va a aclarar. Van a ver con un cartelito en algún lado de la imagen que se los aclara. Entonces ahí sabemos que no podemos valorar correctamente la silueta cardíaca. Una manera de... ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué es necesario que esté en postero anterior? Bueno, ya lo tenemos adelantado, para no magnificar la silueta del corazón. ¿Y esto por qué se explica? Una manera muy sencilla de entenderla es esta.
Esto es un corte de un tórax y este es el corazón, ¿tá? Bien, bien esquemático, ¿no? El corazón está en el mediastino anterior, está hacia adelante. Entonces, si el corazón está más lejos desde donde ingresa el rayo, ¿tá? Se va a magnificar menos. Mientras que si está más cerca, por ejemplo, cuando el paciente se pone de frente, es decir, que se obtiene un estudio anterior-posterior, se va a magnificar la silueta cardíaca. Esto es como cuando ustedes alumbran un objeto, por ejemplo, con un foco, con una linterna, lo que sea, y ven la sombra, se acercan o alejan la linterna, la sombra cambia. Bueno, esto es algo similar, creo, para entenderlo, ¿tá? Sencillamente. Bien, así que ¿por qué el estudio entonces ideal es póstero anterior? Para que no se magnifique la silueta cardíaca y por tanto la imagen que obtengamos sea lo más parecido a lo real posible, ¿verdad? Bueno, terminamos esta parte entonces desde conceptos generales. Ustedes ya saben entonces cuál es el par radiológico, frente y perfil, y que el frente idealmente es póstero anterior. Ese es el resumen de esta primera parte. Bueno, vamos ahora a los criterios de valor diagnóstico. Cuando nos enfrentamos a una radiografía de tórax, lo primero que tenemos que hacer es evaluar los criterios de valor diagnóstico. Es decir, si la radiografía que nos llega está correctamente realizada para que nosotros podamos sacar conclusiones diagnósticas. Y les voy a mencionar acá algunos conceptos. Cuando los médicos imagenólogos recibimos un estudio, una radiografía de tórax, lo ideal es que esté correctamente realizada. Porque si el licenciado en imagenología, que es el técnico que realiza el estudio, nota que no quedó bien hecho, lo tiene que repetir. ¿Me explico? O sea que de vuelta, en condiciones ideales, no nos tendrían que llegar estudios que tengan una mala calidad técnica. Pero ¿qué sucede? Cuando el estudio está hecho con un equipo portátil, como les decía hoy, en pacientes en cama o en silla, es inevitable que haya elementos que no sean favorables. Por ejemplo, ya habíamos dicho, la silueta cardíaca no la vamos a poder valorar correctamente. El grado de inspiración tampoco, ya lo vamos a explicar. Así que bueno, idealmente nos tienen que llegar estudios bien hechos, pero hay ocasiones en las que esto es ineludible que suceda. Bueno, los criterios de valor diagnóstico son estos 6. ¿Ah? Vamos a ir uno por uno explicándolo. ¿Ah? Así que vamos a ir ahora uno por uno. Empezamos por la región correctamente incluida. ¿Qué significa? Que se debe ver desde los vértices de ambos pulmones, a este nivel, hasta los fondos de saco costos diafragmáticos laterales. ¿Sí? Si se ve de arriba abajo estas dos cosas, está correctamente incluida. Es lo que le decía, si el estudio le queda cortado al licenciado, lo repite, entonces no nos llegan estudios cortados. Pero bueno, es para que ustedes se vayan practicando los criterios de valor diagnóstico. Bien, la región correctamente incluida. Siguiente, la marca. La marca. Hay un consenso internacional que indica que la marca, acá puede ser, es una D, pero puede ser cualquier cosa, una R, antes con los equipos analógicos eran monedas, puede ser cualquier cosa, no se guían por la letra. La marca en el enfoque de frente indica la derecha del paciente. La derecha del paciente. Entonces nos está indicando que esto es derecho y por tanto está del otro lado es izquierdo, ¿verdad? Pero claro, como nosotros al estudio, al paciente, digamos, lo vemos de frente, la marca queda a nuestra izquierda, si se fijan. Pero indica la derecha del paciente. Es como si ustedes ven una persona de frente, ¿verdad? Y nombramos derecho o izquierdo de acuerdo al paciente. Esto es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Esto aplica para cualquier enfoque de frente, sea un tórax, una rodilla, cadera, lo que ustedes quieran. ¿Tá? Y no importa si fue hecho en posterior anterior o en anterior posterior. Siempre la marca la vamos a ver a nuestra izquierda, digamos, pero indica la derecha del paciente. Bueno, muy bien. Y aquí, en el enfoque de perfil, también es un consenso internacional. Cuando la marca está atrás de la región, miren acá, por ejemplo, indica que es un perfil izquierdo, mientras que si la marca está adelante, si estuviera adelante sería un perfil derecho. Esto de nuevo aplica para cualquier enfoque radiológico de perfil, tórax, rodilla, hombro, no sé, lo que ustedes quieran. ¿Ah? Bien, pero ahora yo les pregunto, ¿por qué el perfil de tórax es izquierdo? Es decir, ¿qué significa que el paciente apoya su lado izquierdo sobre la placa y el rayo le ingresa por la derecha? ¿Me siguen, verdad? Apoya el lado izquierdo y el rayo le ingresa por la derecha. ¿Por qué? Bueno, en realidad ya quedó dicho un poquito antes. El corazón está a la izquierda.
que habíamos dicho, que tiene que estar lo más lejos posible, ¿no? Desde donde ingresa el rayo para que no se magnifique. Es por eso que apoya su lado izquierdo. Por eso el enfoque de perfil de tórax es izquierdo. Muy bueno. El siguiente, el posicionamiento del paciente. Siempre en cualquier estudio radiológico, sea tórax u otro, tenemos que evaluar cómo quedó posicionado el paciente cuando se realizó el estudio. Lo podemos decir también de otra manera, bueno, que el estudio no esté rotado. Lo mismo. Entonces, lo que hay que notar aquí es que estructuras anteriores que estén en el medio se tienen que enfrentar a estructuras posteriores que también estén en el medio. Creo que me van siguiendo, ahora lo explico un poquito mejor. ¿Qué elemento anterior se toma? La extremidad medial de ambas clavículas. Esta es la extremidad medial de ambas clavículas. ¿Tá? Acá está el paciente apoyado sobre el chasis, que se llama, que es donde se apoya. ¿Tá? Y como elemento posterior se toman las apófisis espinosas. ¿Tá? ¿Cómo vemos esto en la placa, en la imagen? Esta es la extremidad medial de una clavícula y esta es la extremidad medial de la otra clavícula. Y aquí tenemos apófisis espinosas, que es el elemento posterior. Para que no esté rotado, es decir, que esté correctamente posicionado, la distancia entre la extremidad medial de una clavícula y la apófisis espinosa tiene que ser igual de un lado y del otro. Tienen que equidistar. Miren este ejemplo acá. El paciente quedó un poquito rotado, no quedó bien derecho. Entonces, esta distancia y esta, de este lado, no son iguales. Ahí está rotado. ¿Ah? ¿Y por qué necesitamos que no esté rotado? Miren este ejemplo. Está rotado, mírenlo bien. Acá voy a ayudar un poquito. Esta es la extremidad medial de una clavícula y por aquí está la otra, ahí la ven. Y acá están las apófisis espinosas. ¿Hay equidistan estas dos distancias? No, claramente no. Está muy rotado. Entonces, al estar rotado, por ejemplo, miren los ilios pulmonares, que ya los vamos a estudiar. No lo podemos valorar bien. Hay uno que queda oculto aquí, no se ve. El mediastino tampoco lo podemos valorar correctamente. ¿Sí? Incluso también nos puede generar diferencias de densidades en ambos pulmones y confundirnos, bueno, decir, puede haber alguna patología, y en realidad no, es que el estudio está rotado. Por eso es que en primer lugar, antes de pasar a estudiar los pulmones y el mediastino, tenemos que valorar los criterios de valor diagnóstico para saber si tenemos alguna contra que luego nos limite y no confundir un criterio técnico con una patología. Bien. Siguiente. La radiografía de tórax se tiene que realizar en inspiración máxima, es decir, al paciente, a la persona, se le pide que inspire profundamente y que mantenga el aire. ¿Tá? Vamos a ver ahora por qué. Yo ya les voy a explicar por qué. Pero bueno, en primer lugar, entonces, ¿cómo valoramos si está correctamente inspirada? ¿Cómo valoramos si está correctamente inspirada? Bueno, tenemos que contar costillas. Tenemos que contar costillas. Ya lo vamos a ver ahora en breve, pero aquí están viendo costillas ustedes, ¿no? Ustedes recuerdan de la clase anterior que vimos de mecánica ventilatoria que las costillas tienen una oblicuidad muy particular. ¿Lo recuerdan del teórico anterior? Tienen un sector posterior que es más o menos horizontal y luego se hace bien oblicua para abajo, que es estos sectores que vemos acá. Estos que estoy marcando son los sectores anteriores de las costillas, bien oblicuos. Y estos, por ejemplo, estos son los sectores posteriores. Ya lo vamos a explicar en un ratito, pero lo necesitamos para ahora. Entonces, para saber si está correctamente inspirada, tenemos que contar costillas. Bueno, hay dos formas, ¿sí? Y tenemos que hacer las dos, siempre para practicarnos. Bueno, si contamos arcos anteriores, es decir, el sector anterior de las costillas, el sexto arco costal anterior debe cortar la mitad del hemidiafragma. Siempre lo miramos del lado derecho, que como tenemos menos corazón de este lado, podemos valorar mejor el diafragma. ¿Ah? Entonces contamos, este es el primero, ¿verdad? Primer arco costal anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto cortó la mitad del diafragma. Miren que el diafragma viene aquí. La mitad del hemidiafragma, ¿verdad? Ya decimos que está correctamente inspirada. La otra forma, que incluso es mejor esta otra, si quieren elegir una, eligen esta, el sector posterior de la décima costilla debe cortar la mitad del diafragma. Y aquí, ojo, tengan cuidado por lo siguiente. Esta es la primera costilla, entonces este es el primer arco costal posterior. ¿Sí? No se olviden de que la primera, y que como tiene una dirección diferente a las otras,
tienen que tener esta precaución. Aquí la segunda, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El décimo más o menos corta ahí la mitad del diafragma. Decimos entonces que está correctamente inspirada, que el paciente inspiró profundamente de manera correcta cuando se le hizo el estudio. ¿Y qué importancia tiene esto? Miren, de nuevo acá les pongo un ejemplo y les digo, corresponde a radiografías de la misma persona, las dos son normales, las dos son en póstero anterior, les digo, por si alguien está pensando que la trampita puede venir por ese lado, no, las dos son en póstero anterior. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, miren ustedes, el tamaño de la silueta cardíaca es diferente de un lado que del otro. Ahí ya tenemos una diferencia. Después miren ustedes la densidad de los pulmones. Aquí los pulmones se ven como más blancos, más densos, y acá no tanto. ¿Cuál es la diferencia? En uno corresponde a inspiración y el otro no quedó correctamente inspirado, no fue hecho en inspiración. ¿Cuál es cuál? Bueno, hay una forma muy sencilla. Aquí, en la inspiración, habíamos visto que el aire entra, entonces esto se llena de aire y se ve más negro, el pulmón. ¿Qué pasa durante la expiración? El aire sale, entonces se ve más blanco. ¿Y qué pasa con la silueta cardíaca? Se magnifica, se ve más grande. Por eso es que tenemos que tener una inspiración durante el estudio, para que no se magnifique la silueta cardíaca y evitar sacar una conclusión de decir, el corazón está más grande. No, en realidad es que no quedó correctamente inspirada. Bien, por eso, insisto, siempre primero los criterios de valor diagnóstico para saber si tenemos alguna contra para luego no confundirlo con una patología. Bien, el siguiente punto, el quinto, las escápulas, como les había dicho, tienen que quedar proyectadas fuera de los pulmones. Vieron de acá de este lado quedó bien, pero de este lado no. Entonces, ¿qué pasa? Van a haber una densidad, una opacidad en el pulmón que no es patológica, es la escápula, entonces hay que tener cuidado. O si hay algo, una patología a este nivel, que justamente sea densa, se puede confundir con la densidad de la escápula. Entonces, lo importante es que las escápulas queden por fuera. Para eso es que el paciente, que la persona, como habíamos dicho más al inicio, tiene que poner los miembros superiores de esa manera cuando se realiza el estudio. Cuando el paciente está en cama o en silla, esto no se puede lograr. No sé, creo que ustedes se darán cuenta que no se puede lograr. Y el último punto, es lo que nosotros decimos la correcta técnica. Lo habíamos hablado en la clase, en el primer teórico, que está subido en el canal, sobre bases generales de los métodos imagenológicos. Eh, para realizar el estudio, el licenciado en imagenología, que ya les digo que es el profesional que hace el estudio, que realiza el estudio, maneja varios parámetros técnicos, como son, por ejemplo, el kilovoltaje y el miliamperaje, que esos parámetros varían de acuerdo al paciente. Ya lo habíamos hablado, ustedes lo pueden repasar en esa clase. Por ejemplo, con un paciente que es obeso, le tiene que aplicar más kilovoltaje, porque si no el estudio no va a quedar bien contrastado. Por ejemplo. ¿Ah? Entonces, la correcta técnica aquí valoramos el kilovoltaje y el miliamperaje si fue correcto. Ya les digo, si el licenciado imagenólogo ve que queda mal, lo tiene que repetir, pero bueno. Entonces, lo que valoramos es si tiene un buen contraste el estudio. ¿No? Ustedes vean muy bien, distingan un contraste entre pulmón, partes blandas, huesos, mediastino, a eso se refiere el contraste. Ya lo voy a poner ahora con algunos ejemplos para que ustedes lo visualicen de mejor manera. Bueno, entonces tenemos varios criterios para valorar la correcta técnica o el contraste de la imagen. Bueno, se deben ver muy bien las cuatro primeras vértebras torácicas. ¿Por qué? Porque como tienen la tráquea por delante, su radiolucidez, la de la tráquea, permite verlas muy bien. Pero el resto de la columna se debe insinuar. No es que no deba verse, ojo. Sí, se tiene que apenas insinuar. ¿Tá? Esto es importante. Se tiene que ver trama vascular, es decir, vasos, a través de la silueta cardíaca. Vieron que está la silueta cardíaca y a su través se ven todas estas rayitas, digamos, vasos sanguíneos. Bueno, eso es lo correcto. Si no lo ven, es porque la técnica no quedó correcta. Y por último, una correcta exposición de los pulmones. Es decir, que los pulmones tengan un buen contraste, que se vean bien. Ya les digo, ahora les voy a poner algunos ejemplos para explicar esto mejor. Miren los ejemplos y lo van a entender, estoy seguro, de mejor manera. Miren esta imagen, por ejemplo. ¿Qué les parece
la técnica que se realizó. Acá se le dio mucha técnica, mucho kilovoltaje. Entonces miren ustedes, se ven las 4 primeras vértebras torácicas, pero el resto se ve igual. Dijimos que tenían que apenas insinuarse. No, ¿esto qué pasa? Por ejemplo, nos impide visualizar correctamente el mediastino, porque si estamos viendo más columna que mediastino. ¿Me explico? Miren estas. Esto es lo que yo les hablaba sobre la exposición de los pulmones. Aquí los pulmones se ven todos negros. No podemos valorarlo correctamente. Acá todo lo contrario, todo blanco. Si hay una patología acá abajo, por ejemplo, no la podemos valorar muy bien. Esta, cuando se ve todo negro, se dice que está sobreexpuesta, y cuando los ven muy blancos, así como de este lado, se dice que está subexpuesta. Le faltó técnica. Así que acá terminamos la parte de criterios de valor diagnóstico. Ustedes después toman una radiografía, alguna de estas que yo les mostré, buscan alguna otra y se practican con los criterios de valor diagnóstico. ¿Tá? Y van a decir después, al final, si tenía algún elemento en contra. Bueno, ahora sí abrimos entonces estos dos grandes capítulos, proyección de frente y proyección de perfil. En cada una de ellas hacemos una lectura sistemática que le llamamos. Valoramos primero el continente del tórax y luego el contenido. ¿No? Para los dos enfoques vamos a hacer lo mismo. Bueno, el continente vamos a valorar tejidos blandos, el diafragma. El diafragma es un tejido blando, es un músculo, pero lo ponemos aparte, ya van a ver por qué, porque merece destacarlo. Y el esqueleto. Y después vamos a ver que el contenido lo vamos a dividir en 4 capítulos. Ya vamos a llegar. Bueno, ustedes recuerdan de la clase pasada, mecánica ventilatoria, que el esqueleto del tórax está formado por el esternón adelante, costillas a los lados y la columna torácica hacia atrás. Por ejemplo, el esternón en el enfoque de frente no lo vemos bien. Directamente no lo podemos valorar. ¿Por qué? Porque queda superpuesto a el mediastino. ¿Ah? Así que el esternón en el enfoque de frente no se ve. ¿En qué enfoque sí se ve? En el perfil, ya lo vamos a ver. Bien, así que esternón acá no juega. Vamos a ver las costillas. Ya lo tenemos adelantado, por suerte, porque lo vimos hace un ratito. El sector anterior de las costillas es este. Acá se los estoy marcando. De este lado, acá con la flecha verde, le estoy marcando un sector anterior, aquí, 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 que son oblicuos hacia abajo. El sector posterior todavía no es tan oblicuo, se ve más o menos horizontal, y aquí lo tienen, aquí se lo marqué con estas cabezas de flechas rojas en una costilla, y sectores posteriores. ¿Tá? Pregunto, ¿se ven igual el sector anterior y el sector posterior? No, ustedes acá advierten que el sector posterior se ve mejor. ¿Vieron que se ve mejor? Con mejor nitidez, digamos, que el sector anterior. ¿Y eso por qué es? Bueno, yo cada vez que lo pregunto, siempre hay alguien que responde y de manera, digamos, que por el sentido común lleva a responder lo siguiente. Bueno, el estudio fue hecho en póstero anterior. Entonces, están más cerca de los rayos X los sectores posteriores. Por eso se ven mejor. Bueno, no, esa no es la respuesta. ¿Ah? Siempre tienden a decir esto, yo lo entiendo porque es como de sentido común, pero no es por esto. Hay que tener cuidado. ¿Ah? La radiografía lo que hace es proyectar todo junto. Se puede magnificar un poquito más o menos según si las estructuras están más cerca o más lejos. Magnificar, pero no hacer que se vean con mayor nitidez o menor como en este caso. Esto se debe a lo siguiente. Cuando el paciente está realizándose la radiografía, los rayos X le llegan de manera horizontal a la persona. ¿Sí? De manera horizontal, lo vieron en la imagen que les mostré al inicio. Entonces, aquellas estructuras que sean más o menos horizontales, más o menos paralelas a los rayos X, se van a ver mejor. Por eso el sector posterior de las costillas se ve mejor. El sector anterior, como es oblicuo, esa oblicuidad que ustedes ya conocen, se va a ver peor. Por eso pierde esa nitidez, digamos. Algo similar va a explicar luego, ya lo vamos a ver, el tema de las fisuras pulmonares. Desde ya lo pregunto para que ustedes lo vayan pensando y en un ratito lo respondemos. ¿Qué fisuras pulmonares se van a poder ver en un enfoque de frente? Ustedes saben que hay una horizontal del lado derecho y una oblicua en cada pulmón. El pulmón izquierdo no tiene horizontal. Bueno, digamos, bueno, creo que ya lo respondimos, ¿verdad? ¿Cuál es la fisura pulmonar que se puede ver en un enfoque de frente? La horizontal, la del pulmón derecho. Ya lo vamos a ver. Por la misma razón, porque es horizontal, paralela a los rayos X. Bueno, costillas los vimos. Clavículas. Las clavículas aquí las tienen, derecha, izquierda, se ven en un enfoque de tórax, pero incluso hay un enfoque que es específico para las clavículas. Ustedes, es decir, si ustedes el día de mañana como médico quieren evaluar las clavículas mediante una radiografía, soliciten radiografía de clavículas, que se ve este sector específicamente. Pero bueno, en la radiografía de tórax también se ve.
Y luego el diafragma, dijimos que íbamos a hacer un apartado diferente para el diafragma. El diafragma tiene dos cúpulas, o hemidiafragmas, la derecha e izquierda. ¿Sí? Lo más habitual, digo habitual, no normal, lo más habitual es que la cúpula derecha esté más arriba que la izquierda. ¿Tá? Lo más habitual. ¿Por qué? Por la presencia del hígado, ¿no? Ustedes ya lo saben, la presencia del hígado hace que la cúpula derecha esté más arriba. Ojo, digo lo más habitual, porque hay un pequeño porcentaje de personas que tienen los dos hemidiafragmas a la misma altura, o incluso el izquierdo más alto que el derecho, es una pequeña proporción, pero existe, y eso es normal, no patológico. ¿Tá? Por eso digo que lo más habitual, es cierto, es que la derecha esté más alta, la cúpula derecha esté más alta que la izquierda. Bien, ¿qué hay por debajo de la cúpula izquierda? Siempre van a visualizar gas, ¿sí? Siempre van a visualizar gas por acá debajo. ¿Tá? ¿Qué gas es este? El gas del estómago, de la cámara gástrica. Miren, acá tienen otra, de la cámara gástrica. Pero también pueden visualizar gas, aire, también del colon. Esto es colon, ¿sí? A veces se puede ver colon y no estómago, depende de la situación del paciente. ¿Tá? Pero siempre ustedes visualizan normalmente gas por debajo de la cúpula diafragmática izquierda. ¿Tá? Por debajo de la cúpula diafragmática derecha. ¿Se visualiza gas, aire? Normalmente no. Miren estos ejemplos. Esta es normal, es la misma que yo les estaba mostrando recién. Por debajo de la cúpula diafragmática derecha no se observa gas. Y de este lado, miren de este lado. Los voy a ayudar. Esta línea blanca que se ve acá es el diafragma. Esta línea blanca bien finita, densa, es el diafragma. Entonces, este aire que está por debajo está en el abdomen. ¿Tá? Indica que hay aire, gas en el abdomen que no tiene que haber normalmente. Esto se llama neumoperitoneo. Neumoperitoneo, es decir, gas en la cavidad peritoneal. Ya van a estudiar ahora en el módulo de abdomen la cavidad peritoneal. ¿Tá? Y se puede dar este neumoperitoneo, por ejemplo, cuando se rompe una víscera hueca que hay en el abdomen que adentro tenga gas. Por ejemplo, el estómago, cuando se rompe una úlcera del estómago, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Bien. Bueno, y para finalizar el tema del continente les voy a mostrar esta imagen. Mírenla bien, a ver qué observan, los vamos a ir ayudando. Hay una asimetría de este lado con respecto a este. Acá se ve más blanco todo, ¿verdad? Entonces uno puede intuir, bueno, acá hay una patología. Ojo, ¿qué hay también formando parte del continente del tórax? Las mamas, las glándulas mamarias. ¿Ah? En las mujeres también la presencia de las glándulas mamarias aporta densidad a este nivel, entonces hace que se vea un poquito más blanco a ese nivel y eso no ser patológico. Les traje este caso interesante para nosotros. Esto es de una mujer que tuvo una mastectomía, le falta la mama de este lado. Aquí del lado izquierdo sí la tiene, ¿la ven acá? Entonces, ojo con esto también, porque en realidad los pulmones están normales. La diferencia de densidades se debe a la presencia de glándula mamaria de este lado y no del otro. ¿Tá? Para finalizar entonces el tema de continente. Bueno, ahora abrimos el capítulo del contenido. ¿Tá? El contenido del tórax, ustedes ya saben, se divide en una región central que como está en el medio se llama mediastino, las regiones pleuropulmonares a cada lado, derecha e izquierda, pleuropulmonares incluyen pleura y pulmón, y una zona de unión entre ambas que son los ilios pulmonares, que están a estos niveles. Entonces ahora vamos a abrir 4 apartados, mediastino, pulmón y pleura, lo vamos a separar, e ilios pulmonares. ¿Tá? Vienen esos 4. Vamos a desarrollarlo. Empezamos por el mediastino. Del mediastino, a su vez, tenemos que saber estos 4 puntos. La silueta cardiopericárdica, que viene de la mano de lo que es el índice cardiotorácico, cómo está constituido el borde derecho, el borde izquierdo, y luego la tráquea y su bifurcación. Vamos a ir por este camino entonces. Bueno, ustedes saben que a esto se le llama la silueta cardiopericárdica. Silueta cardiopericárdica. Porque aquí está el corazón y el pericardio. Esto es muy importante, no solamente el corazón. Entonces, ¿cómo sabemos si el tamaño de esta silueta cardiopericárdica está normal o no? Ojo,
Primero tenemos que saber si el estudio fue hecho de pie o no, para arrancar, ¿se acuerdan? Y si la inspiración es correcta o no. Yo ya acá conté las costillas, pero se lo dejo a ustedes para que se practiquen. Díganme ustedes si está correctamente inspirada, ¿no? Bueno, si esto es todo correcto, sí podemos pasar a estudiar el tamaño de la silueta cardíaca. De lo contrario, no. ¿Está bien? Bueno, bien. Entonces, tenemos que tomar la relación entre el diámetro máximo de la silueta cardiopericárdica y el diámetro máximo del tórax. ¿Tá? Lo normal es que la silueta cardiopericárdica sea la mitad o menos de este diámetro total del tórax. Esta relación, este cociente, se llama índice cardiotorácico. Lo van a ver siempre abreviado como el ICT. ¿Ah? Bien, vamos a explicarlo entonces de mejor manera. ¿Cómo se toma el diámetro máximo de la silueta cardiopericárdica? Bueno, ustedes podrían trazar una línea de un lado al otro, por ejemplo, bien transversal, pero ¿qué pasa? Siempre te va a faltar un poquito, porque del lado derecho, donde lo ven más, digamos, más ancho, nunca va a corresponder con donde lo ven más lejos del lado izquierdo. Creo que me van siguiendo. Entonces lo que hacemos es tomar un punto medio y llevarlo hasta donde veamos más ancha la silueta cardíaca del lado derecho. Y luego hacemos lo mismo, bajamos un poquito hasta donde veamos más ancha la silueta cardíaca del lado izquierdo. Si sumamos estas dos distancias, nos da el diámetro máximo de la silueta cardiopericárdica. ¿Y dónde se toma el diámetro máximo del tórax? Porque si ustedes se fijan, el tórax no tiene el mismo diámetro. Arriba es más angosto que abajo. Bueno, se lo toma a la altura de los hemidiafragmas, a este nivel. ¿Tá? Donde está marcado aquí, a la altura de los hemidiafragmas. Más o menos vieron que no, uno siempre está más alto que el otro. Más o menos se hace una especie de promedio ahí. ¿Tá? Y se divide, entonces, la suma de A más B dividido C, que es el diámetro máximo del tórax. Lo normal es que sea menor o igual a 0,5, ¿tá? Es decir, la mitad o menos. ¿Tá? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿les parece? Miren este. Miren este. Si quieren ustedes lo pueden hacer, pero a ojo ya nos damos cuenta de que la silueta cardiopericárdica está aumentada. ¿Sí? Está aumentada. Esto es mucho más que la mitad de todo esto. Bien, este paciente tiene una cardiomegalia. Vieron que ¿qué habíamos dicho? Que esto se llama silueta cardiopericárdica. Está el corazón y el pericardio. Cuando aumenta, pueden aumentar de tamaño cualquiera de estas dos cosas. Cuando aumenta de tamaño el corazón, eso se llama cardiomegalia, ustedes van a ver como una silueta cardíaca, como si fuera normal, pero más grande nomás. La morfología la mantiene. Vieron que es como ver esto, pero más grande. Miren este ejemplo. Miren este otro ejemplo. Aquí de vuelta, la silueta cardiopericárdica está muy aumentada. El índice cardiotorácico está aumentado, ¿verdad? Esto es clarísimo. Pero la morfología no se parece a un corazón, pero más grande, ¿no? Esta morfología se llama en radiología el signo del botellón, porque vieron que se parece a eso. Esto es un ejemplo real que vi hace unos años en el Hospital de Clínicas. Les voy a mostrar la tomografía de este paciente. Miren qué interesante que estaba. Este es el corazón. El corazón estaba normal, no estaba aumentado de tamaño el corazón. Aquí lo ven, en esta imagen coronal. ¿Qué tenía alrededor? Mucho líquido, que es esto que ven aquí, en el pericardio. Mucho líquido en el pericardio. Eso es un derrame pericárdico. Entonces hacía que aumentara de tamaño la silueta cardiopericárdica. Conclusión, a esto se le llama silueta cardiopericárdica y está formada por corazón y pericardio. Cualquiera de estas dos cosas, corazón o pericardio, pueden aumentar y dar un aumento del índice cardiotorácico. Y les mostré dos ejemplos para que ustedes los vean de mejor manera. Bueno, el siguiente punto es estudiar cómo están constituidos los bordes radiológicos del mediastino, ¿no? Y esto no es de memoria. Ustedes, si tienen en cuenta un preparado anatómico, cadavérico, digamos, les va a resultar siempre más sencillo. ¿Tá? Bueno, vamos a estudiar entonces cuáles son las estructuras anatómicas que van a formar este borde que estoy señalando aquí. ¿Tá? Entonces, para eso siempre tengamos en cuenta esto, el preparado anatómico. Ustedes se fijan, aquí viene el diafragma y luego acá hace esta pequeña línea recta que hay que le marco en rojo, la saco y vuelvo a mostrar para que ustedes vean. Esa pequeña línea recta ahí cortita es la vena cava inferior, que a veces se puede ver y a veces no. Es apenas justo acá se ve esa línea recta antes de comenzar la convexidad de la aurícula, corresponde a la vena cava inferior. Ya les digo, no siempre tiene por qué verse.
Bueno, después sigue esta convexidad. ¿Vieron esto? Si ustedes se fijan aquí, corresponde a esto. Lo voy a marcar ahí, de un lado y del otro. ¿Qué cavidad cardíaca es esta? La cavidad cardíaca más derecha. Ustedes ya saben cuál es la cavidad cardíaca más derecha. La aurícula derecha. Entonces, esto corresponde a la aurícula derecha. Y luego, les marco de un lado y del otro ahí. ¿A qué corresponde esto? Esta es la vena cava superior. Así que el elemento más superior es la vena cava superior. Aquí se los dejo escrito para que lo tengan. El primer elemento que ya les dije que no siempre tiene por qué estar es la vena cava inferior, esa pequeña cosita recta que se va abajo. Luego viene la aurícula derecha y acá en celeste vena cava superior. ¿Ah? Conclusión, es un borde venoso, el borde derecho. Es un borde venoso. Vamos a hacer un ejercicio similar ahora para el punto C, que es el borde izquierdo. Vamos a ver cómo está constituido, cuáles son las estructuras anatómicas que forman esto. ¿Lo ven? Bueno, si tenemos en cuenta el preparado cadavérico no vamos a tener ningún inconveniente. El primer elemento, ahí se los marco, acá en la radiografía y en el preparado. Corresponde a la cavidad cardíaca más izquierda. ¿Cuál es la cavidad cardíaca más izquierda? El ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo. Después le sigue este elemento, que corresponde aquí. ¿Cuál es este? El tronco pulmonar. Y luego aquí viene el arco aórtico, arco o callado aórtico como se llamaba antes. Acá me quiero detener. En radiología, antiguamente se le llamaba, a la imagen del arco aórtico en la radiografía se le llamaba botón aórtico. Yo soy un convencido de que los nombres anatómicos tienen que ser los mismos para toda la anatomía. Por eso yo pregunto, ¿qué sector de la aorta ustedes conocen que se le llame botón? Ninguno, la aorta no tiene botón. Entonces, lo más correcto a esto es llamarle el arco o callado aórtico. ¿Sí? Eso de botón aórtico es un término radiológico viejo que no deberíamos usar. Bueno, entonces aquí de vuelta les dejo el resumen. De abajo arriba tienen el ventrículo izquierdo, el tronco pulmonar y el arco o callado aórtico. Conclusión, es un borde arterial. ¿Vieron? Para que ustedes también les sirva para recordarlo. Y por último, en el mediastino valoramos la vía aérea. Aquí tienen la tráquea, que se ve muy bien, acá lo tienen pintado, se ve muy bien cómo se bifurca en los bronquios fuentes, derecho e izquierdo. Y bueno, no tenemos nada más para decir ahora en este momento, simplemente que ustedes sepan reconocer la tráquea y los bronquios. Bueno, segundo capítulo. Estamos en el contenido, van siguiendo, ¿verdad? Vimos el mediastino, ahora vamos a los cilios y después nos queda pulmón y pleura. Bueno, los cilios pulmonares tenemos que siempre valoramos estos aspectos, localización, morfología, densidad, tamaño. Yo me quiero detener en la localización. Miren ustedes, acá tienen un hilio pulmonar radiológico y acá tienen el otro hilio pulmonar. ¿Por qué digo radiológico? Porque, a ver, anatómicamente, ¿qué estructuras forman los cilios pulmonares? Ustedes ya lo habrán visto. Bueno, arteria pulmonar, venas pulmonares, nervios, linfáticos, arterias brónquicas, bueno. Pero en radiología, los elementos que aportan densidad al hilio, es decir, lo que es el hilio radiológico, lo forman arterias pulmonares. Es más fácil, digamos. ¿Tá? Bueno, entonces acá ustedes tienen el hilio radiológico derecho y el izquierdo. Dijimos que yo me quería detener en la localización. ¿Están a la misma altura? No. Lo normal es que no estén en la misma altura. Acá se los marco. ¿Cuál está más arriba? El izquierdo debe estar más arriba que el derecho. ¿Tá? Pueden estar a la misma altura. Lo que nunca puede suceder es que el hilio derecho esté más arriba que el izquierdo. No, nunca puede suceder normalmente, ¿verdad? Si el derecho está más arriba que el izquierdo, eso siempre es patológico. Acá sí siempre es patológico. Bueno, ¿por qué entonces el hilio izquierdo tiene que estar más arriba que el derecho? Por una cuestión puramente anatómica, que de acá lo vamos a repasar. En el hilio pulmonar derecho hay una disposición un poquito diferente del lado izquierdo. ¿Tá? El hilio pulmonar derecho, la arteria pulmonar, aquí representada en azul, porque lleva sangre pobre en oxígeno, la arteria pulmonar derecha pasa por delante del bronquio, por delante. Del lado izquierdo sucede algo muy diferente. La arteria pulmonar izquierda pasa por arriba del bronquio. Cabalga al bronquio, como dicen los libros clásicos de anatomía. Por eso es que el hilio radiológico izquierdo está más alto que el derecho. ¿Ah? Y habíamos dicho de antemano cuáles eran los elementos del hilio anatómico que forman el hilio radiológico, las arterias pulmonares. Acá estamos viendo que la arteria pulmonar izquierda la vemos más arriba que la derecha.
¿Está bien? Bueno, ¿y cuáles son entonces los elementos que vemos? Ya lo respondimos. Del lado izquierdo, la arteria pulmonar izquierda. Y del lado derecho, la arteria pulmonar derecha. Pero esto es de acuerdo a la terminología actual. Pero bueno, también clásicamente, a la parte de la arteria pulmonar derecha que se ve aquí en la radiografía también se le llamaba arteria interlobar o intermediaria, igual que el bronquio intermediario o interlobar. ¿Por qué? Porque acá se ve muy bien. Hay la arteria pulmonar derecha, aquí está, aquí nace, y la arteria bronquial superior, la arteria del lóbulo superior, la da dentro del pericardio. Entonces, cuando ya sale del pericardio y la vemos aquí en la radiografía, ya es la parte que se llama interlobar o intermedia, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decir que el hilio radiológico derecho está formado por la arteria interlobar o intermediaria, o si quieren, están avalados por la terminología internacional actual, arteria pulmonar derecha de una, porque la terminología no considera esto de interlobar o intermediaria. Lo que más les guste a ustedes. ¿Tá? A izquierda, sí, siempre arteria pulmonar izquierda. Bueno, espero que esto haya quedado claro. ¿Tá? Tercero, pulmón. Bueno, los pulmones se tienen que ver radiolúcidos. Radiolúcidos, ¿por qué? Porque tienen aire, negros, digamos, entre nosotros, ¿tá? Pero lo correcto es radiolúcidos, o hipodensos, como habíamos visto en la primera clase, y se debe ver a su vez vasos a su través, lo que es lo que se llama la trama vascular. Todas estas rayitas que ustedes ven aquí son vasos pulmonares, eso se tiene que ver. ¿Tá? Desde el punto de vista radiológico, solamente radiológico, se divide a cada pulmón, yo lo puse acá al lado derecho, pero aplica también para el izquierdo, a cada pulmón en 3 tercios. Y a su vez cada tercio se divide en regiones. Y vamos a ver qué importancia tiene esto. El tercio superior, de acuerdo a la clavícula, se divide en un sector supraclavicular, otro retroclavicular, que está por detrás de la clavícula y se ve a través de la clavícula, ¿verdad? Y otro infraclavicular. El tercio medio se divide en un sector iliar, bien adyacente al ilio, y un sector parailiar, más lejos del ilio. ¿Tá? Y el tercio inferior se divide en un sector paracardíaco, adyacente al corazón, y un sector costo diafragmático, adyacente al fondo de saco costo diafragmático. Esto es importante porque si vemos patología, por ejemplo, un nódulo, decimos, bueno, se ve un nódulo en la región tal, yo que sé, la infraclavicular, por ejemplo. ¿Tá? Esto aplica, ya insisto, solamente para la radiografía, no para el pulmón cadavérico. Bien, acá tienen entonces cómo se disponen los lóbulos, 3 de un lado, dos lóbulos del otro, pero a su vez el lóbulo superior izquierdo se subdivide en dos partes, culmen y língula, ¿se acuerdan? La língula es la análoga al lóbulo medio del lado derecho. Simplemente para ponerles algunos ejemplos nomás, no tienen por qué saberlo para este curso, pero me gusta ponerle ejemplos patológicos. ¿Vieron acá? Esto es patológico. Hasta acá está colapsado el lóbulo superior derecho. Esto se llama atelectasia. Pongo nombre, ya les digo, no se lo vamos a preguntar esto en la prueba de anatomía, para que ustedes vean ejemplos. Acá tienen una neumonía, algo muy frecuente, que se ve en radiografía de tórax. Esto es una tuberculosis, simplemente porque les quise mostrar a ustedes algunos ejemplos patológicos para que hagan una correlación. ¿Tá? Y por último, la pleura. La pleura, ustedes saben que como una serosa está formada por una hoja parietal y por una hoja visceral, ¿sí? Y en el medio queda una cavidad que es un espacio normalmente virtual, tiene una mínima cantidad de líquido nomás que permite la expansión pulmonar. ¿Tá? La pleura, cuando es normal, no se ve en la radiografía. ¿Tá? No se ve en la radiografía. De la mano de la pleura siempre estudiamos las fisuras pulmonares. ¿Por qué? Porque las fisuras pulmonares son invaginaciones de la pleura que dividen a los pulmones en lóbulos. Por eso las fisuras siempre en radiología las estudiamos con la pleura. ¿Qué fisura entonces puede verse en el enfoque de frente? Como ya les habíamos dicho, la fisura horizontal, porque incide paralela a los rayos. Apenita, ¿vieron que apenas se distingue? Ustedes se hacen con mucho esfuerzo y mucha voluntad, acá ven una pequeña, finita línea. Apenita se ve cuando es normal. Sí se ve mejor cuando es patológica. Por ejemplo, acá esto es una fisura que está llena de líquido y vieron que acá se ve mejor. Cuando es patológica sí se ve mejor. Si no, normal, apenitas. Y lo otro que acá les mencionaba, que tenemos que estudiar de la pleura, son los fondos de saco, que es lo que vamos a ver ahora. Los fondos de saco costodiafragmáticos laterales, que son los que se ven en el enfoque de frente. Laterales, aquí. De un lado y del otro. Cuando se ven ocupados los fondos de saco, como de este lado, miren. El izquierdo se ve normal y el derecho no. Cuando se ven ocupados como esto es que se debe a un derrame pleural. Esto es un derrame pleural. Hay líquido
en la cavidad pleural y hace que se borren los fondos de saco. En este caso, por ejemplo, es un derrame pleural derecho. ¿Tá? Así que retomo entonces el resumen. La pleura normalmente no se ve en la radiografía. Las fisuras son repliegues de la pleura que dividen los pulmones en lóbulos y la que se puede ver solamente en el enfoque de frente es la horizontal, apenas se ve mejor cuando son patológicas. Y lo otro que tenemos que evaluar son los fondos de saco costodiafragmáticos laterales. Ahí está. Que cuando se ocupan hablan de que hay un derrame pleural. Finalizamos la parte de la proyección de frente, que era lo más extenso. Ahora viene algo que van a ver que es mucho más concreto sobre la proyección de perfil. ¿Tá? De nuevo, vamos a seguir un ejemplo, un esquema, continente y contenido. Bueno, aquí la importancia del enfoque de perfil o enfoque lateral es lo mismo. ¿Tá? ¿Por qué necesitamos un par radiológico? Y ya insisto, si el paciente está en silla o en cama, el enfoque de perfil no se puede hacer, que lo que ustedes lo razonan bien, no se puede hacer. Solamente cuando el paciente está de pie, en condiciones ideales, sí se puede realizar un enfoque de perfil. Bueno, porque permite ver zonas que no se ven en el enfoque de frente, que en el enfoque de frente están superpuestas, lo que se llaman zonas ciegas. Acá se las detallo y ahora en breve se las voy a mostrar, que son el área retroesternal, el área retrocardíaca y el fondo de saco costodiafragmático posterior. Ya lo vamos a ver, así que no se preocupen ahora por estar anotando ni nada, ya los vamos a ver. Bueno, vamos a seguir el esquema de continente y contenido. Continente, esternón, en el enfoque de perfil sí se ve. ¿Vieron? Aquí lo ven. En el de frente no porque quedaba superpuesto, ¿se acuerdan? La columna atrás, ahí se ve muy bien. Les señalé con este número 2 un cuerpo vertebral. Las costillas se ven ahí apenitas. Miren acá está dibujada de este lado. Estas estructuras oblicuas aquí que ven son las costillas, apenas se ven en el enfoque de perfil. Y el diafragma hacia abajo. Sabemos que tenemos dos cúpulas o hemidiafragmas, derecha e izquierda. La cúpula derecha es la que se ve, habíamos dicho, normalmente más arriba. Y la izquierda, lo más habitual es la que está más abajo. Pero se acuerdan que podía, esto no tiene por qué ser siempre así. Entonces, si tienen dudas, ustedes se fijan, bueno, ¿en cuál se apoya el corazón? Además de abajo, en la que se apoya el corazón será la izquierda. ¿Se entiende? En este caso, la que está con el número 4 es la cúpula derecha y la que está con el número 3 es la cúpula izquierda. El corazón se apoya en esa. Bien, pasamos ahora al contenido. Del contenido vamos a hablar entonces del mediastino y las regiones pleuropulmonares. En el mediastino aquí tenemos bordes anterior y borde posterior, porque estamos en un enfoque de perfil. En el frente teníamos borde derecho y borde izquierdo, ¿se acuerdan? Bueno, de nuevo tenemos que decir cómo están constituidos esos bordes. Bueno, el borde anterior está formado por el ventrículo derecho, que es la cavidad cardíaca más anterior, ¿se acuerdan? Ventrículo derecho. Y luego, más hacia arriba y atrás, tenemos a la aorta ascendente. Así que bien fácil, ventrículo derecho, aorta ascendente. Vamos ahora al borde posterior, bien fácil también. Primero, la aurícula izquierda, más abajo, la aurícula izquierda, que si ustedes recuerdan es la cavidad cardíaca más posterior, por eso es la que vemos aquí. Y arriba el ventrículo izquierdo, todo lo izquierdo, aurícula izquierda, perdón, abajo, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo arriba. Bien, y luego por último en el mediastino vemos la vía aérea. Aquí viene la tráquea y vemos estas dos estructuras, digamos, circulares que son el corte del bronquio lobar superior derecho y el que se ve más abajo es el corte del bronquio lobar superior izquierdo. El izquierdo ahí lo ven acá abajo. Es un detalle, me parece, voy a seguir. Regiones pleuropulmonares. ¿Se acuerdan que les dije? Hay dos partes del pulmón que en el enfoque de frente no se ven porque quedan superpuestas. Son áreas ciegas, como se dice. Que son el área retroesternal, por detrás del esternón, y el área retrocardíaca. Aquí la ven. Si hay patología en estos dos niveles, en el enfoque de frente pueden no verse. ¿Tá? De ahí la importancia. Bien, eso es lo que queremos destacar. Y algo muy importante, siguiendo con el pulmón, es que siempre en el enfoque de perfil, el pulmón se ve más denso arriba que abajo. ¿Por qué? Porque arriba, aquí está la axila, el miembro superior, la escápula, pero más hacia abajo ya no tenemos eso. Entonces se ve más radiolúcido. La radiolucidez de los pulmones tiene que manifestarse más aquí abajo, tiene que ser más acentuada abajo. Eso es importante porque si ustedes ven que se ve algo más denso acá abajo que arriba, es patológico. ¿Está bien? Bueno, y por último, acá tienen cómo se disponen los lóbulos, esto ya lo saben, no paso.
Por último, la pleura. De la pleura, en el enfoque de perfil, destacamos al fondo de saco posterior, al fondo de saco costodiafragmático posterior, que es este que se ve acá, lo marco con la flecha. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando hay un derrame pleural, primero se dispone en el fondo de saco posterior. Entonces, si ustedes ven la imagen de frente, puede no verse aún si es una cantidad chiquita el derrame pleural, y sí en el perfil, en el fondo de saco costodiafragmático posterior. Ese es el concepto que quiero que se lleven. Bien, bueno, hemos finalizado la primera parte. Esto les va a servir para el curso de anatomía y para el futuro como médicos, porque ya les dije al inicio que va a ser el estudio, que es el estudio que más se solicita y que ustedes lo tienen que dominar muy bien. Así que espero que les haya servido y bueno, y quedan invitados para ver la segunda parte del video cuando ustedes puedan, que va a ser sobre tomografía y resonancia magnética. Muchas gracias.